¿Qué tal si la salud espiritual no se tratara de reaccionar a las crisis, sino de cultivar una disciplina constante, una que prevenga las caídas? Hoy vamos a analizar un principio fundamental para el bienestar espiritual, uno que nos propone pasar de la emergencia a la disciplina. El fundamento para nuestra reflexión está en esta directiva tan clara. Es una invitación a una acción en tres partes: examinar, escudriñar y finalmente volver. Como veremos, no es solo un buen consejo, es todo un proceso deliberado para la restauración. Para entender esto a fondo, vamos a seguir un mapa de 5 etapas. Empezaremos viendo cómo el dolor nos lleva a preguntarnos cosas, luego porque un análisis reactivo no es suficiente. Después descubriremos la secuencia correcta del retorno, exploraremos la responsabilidad que tenemos como comunidad y por último llegaremos a la meta, la disciplina preventiva. Muy bien, empecemos por el principio. Seamos honestos. Muchas veces, el punto de partida para un autoexamen de verdad profundo es una crisis. Es el dolor. Es un detonante muy común, pero como vamos a ver, es un punto de partida incompleto. Y es que los momentos de dificultad no son simplemente mala suerte o una mala racha. Tienen algo de revelador. Poseen esa capacidad única de sacar a la luz rumbos, trayectorias éticas y espirituales que en los tiempos de calma simplemente pasamos por alto. El sufrimiento, de alguna manera, nos obliga a mirar. La crisis, entonces, actúa como una especie de encrucijada. Nos saca del lamento pasivo y nos empuja hacia una reflexión moral activa. Es el momento en que dejamos de pensar, pobre de mí, esto me pasó, y empezamos a preguntar, ¿hacia dónde estaba yendo realmente? Es cuando la fe exige una respuesta de nuestra parte. Ahora bien, aunque la crisis puede ser el chispazo que inicia el proceso, depender solamente de ella para nuestra revisión espiritual es bastante inadecuado. Veamos por qué el solo reaccionar no basta. Miren, una espiritualidad reactiva es como ir corriendo a la sala de urgencias cuando el dolor ya es insoportable. En cambio, la disciplina continua se parece más a un chequeo preventivo, de esos que detectan los problemas antes de que se vuelvan graves. Una es esporádica y desesperada, la otra es constante y nos transforma de verdad. El punto crucial aquí es que mirar hacia adentro solo cuando las cosas ya van mal tiene sus peligros. Ese análisis puede convertirse muy fácil en autocompasión, en justificaciones, o peor, en un círculo vicioso de culpa que no lleva a ningún cambio real. Es vital recordar esto. La simple introspección no es el objetivo final. Y esta pregunta nos lleva directo al corazón del asunto. Si el análisis por sí solo no es suficiente, si la reflexión que solo reacciona a los problemas es un camino incompleto, ¿cuál es entonces la ruta hacia un cambio que sea auténtico y, sobre todo, duradero? La respuesta no es un acto aislado, sino que se encuentra en un proceso deliberado de 3 etapas. Cuando se siguen en orden, estas etapas conducen a una transformación genuina. No es un solo movimiento, sino una secuencia que lo cambia todo. Pero, un momento. Antes de ver los pasos, es fundamental que entendamos bien el concepto de retorno. No se trata solo de dejar de hacer algo que está mal, es mucho más profundo. Es una reorientación completa de la relación. Es el acto de restaurar activamente nuestra conexión con Dios. Y aquí está la secuencia completa. Primero, una evaluación honesta y objetiva de nuestro rumbo. Segundo, una investigación profunda para entender el porqué, para llegar a las raíces del problema. Y tercero, el paso decisivo. Una reorientación activa, un giro consciente de vuelta a Dios. Cada paso se construye sobre el anterior, son inseparables. Y este es el punto clave. Un autoanálisis, sin importar qué tan profundo y sincero sea, se quede estéril si no culmina en ese acto de retorno. Puede que nos dé más conocimiento sobre nosotros mismos, sí, pero no producirá un cambio real. La acción de volverse a Dios lo es todo. Ahora, vamos a ampliar un poco el enfoque. Este principio no es solo para una introspección privada, en solitario. Tiene una dimensión comunitaria que es fundamental y que muy a menudo se nos olvida. Fíjense bien en el lenguaje. El llamado no es examina tu camino en singular, es examinemos nuestros caminos y volvamos a Dios, todo en plural. Esto es sumamente importante. La responsabilidad es corporativa, es de todos, es compartida. Las implicaciones de esto son enormes. Nos saca de esa burbuja del individualismo espiritual para recordarnos que somos parte de un cuerpo. Si la crisis afecta a la comunidad, la respuesta también debe ser comunitaria. Esto es lo que fomenta una cultura de apoyo, de reflexión mutua y de responsabilidad. Y con todo esto, llegamos al objetivo final de este principio. Porque no se trata solo de tener una herramienta para salir de las crisis, sino de desarrollar una disciplina que en primer lugar ayude a evitarlas.
Un punto clave que hay que entender es que las grandes fallas morales o espirituales rara vez suceden de la noche a la mañana. Suelen ser el resultado de pequeñas negligencias del día a día, de desviaciones muy sutiles que, con el tiempo, se van acumulando. Es un deslizamiento gradual. Y así es como podemos definir la disciplina preventiva. Es esa práctica constante, ese chequeo regular que funciona como un verdadero antídoto contra el autoengaño. Nos permite detectar esas pequeñas desviaciones antes de que se conviertan en problemas grandes y arraigados. Hay una idea que resume perfectamente el mensaje central. La verdadera restauración no comienza cuando todo se ha derrumbado, sino cuando el corazón aprende a evaluarse a sí mismo antes de haberse perdido. En otras palabras, la madurez no está en saber cómo recuperarse de la caída, sino en aprender a caminar para no caer. Entonces el gran aprendizaje es este. La meta es pasar de una fe que solo reacciona ante el dolor a una espiritualidad que vive en un estado de reflexión constante y con una orientación deliberada. Es la diferencia entre solo saber apagar incendios y construir una casa a prueba de ellos. Y terminamos con esta pregunta, para una reflexión personal y también comunitaria. Si aplicáramos este principio de examen constante, ¿qué desviaciones, qué crisis, qué dolores se podrían evitar en el futuro? La respuesta, sin duda, tiene el poder de cambiarlo todo.